Hola, yo soy Alice Cristancho, estudiante de Física 3 del grupo F4A. El día de hoy voy a hablar sobre dos artículos. El primero habla sobre una demostración del efecto fotoeléctrico con luz del sol. Este artículo propone actividades prácticas para demostrar el efecto fotoeléctrico con luz solar, destacando que la emisión de electrones depende de la frecuencia de la luz y del metal usado, no de la intensidad. Para explicar mejor el artículo, vamos a responder las siguientes preguntas propuestas. Primero, ¿cuál es el fenómeno físico del que trata el artículo? El artículo se centra en el efecto fotoeléctrico, un fenómeno donde ciertos metales liberan electrones al ser iluminados con radiación electromagnética, como la luz solar. Destaca cómo este proceso depende de la frecuencia de la luz y la función de trabajo del metal, más que de la intensidad de la radiación. Segunda pregunta, ¿por qué se necesita una luz de cierta frecuencia para que ocurra el fenómeno observado en el experimento? Se necesita una luz de cierta frecuencia porque la emisión de electrones desde la superficie de un metal depende de su función de trabajo, que es la energía mínima requerida para liberar un electrón. Si la frecuencia de la luz es demasiado baja, su energía no es suficiente para superar esta barrera energética. Por ejemplo, el zinc puede emitir electrones con la luz solar porque incluye radiación con frecuencia adecuada, mientras que el cobre no lo hace debido a que requiere radiación ultravioleta C bloqueada por la atmósfera terrestre. Tercera pregunta, ¿cómo influye la intensidad de la luz en la cantidad de respuesta generada por el material? La intensidad de la luz no influye directamente en la capacidad del material para emitir electrones, aunque podría pensarse que una mayor intensidad provocaría una mayor emisión. El experimento demuestra que la emisión fotoeléctrica depende exclusivamente de la frecuencia de la luz. Por ejemplo, incluso una luz de alta intensidad, como la de una lámpara halógena, no genera el efecto si no tiene una frecuencia adecuada para superar la función del trabajo del metal. Cuarta pregunta. Si el experimento se realizara con luz de diferente frecuencia, ¿cómo cambiarían los resultados? Explica por qué y cite un ejemplo. Si el experimento se realizara con una luz de diferente frecuencia, los resultados cambiarían dependiendo de si la frecuencia de la luz es suficiente para superar la función de trabajo del metal. Por ejemplo, si se utilizara luz con una frecuencia más baja, los electrones no serían emitidos, ya que la energía de los fotones no sería suficiente para liberar electrones del metal. En cambio, si se usara una luz con una frecuencia más alta, como la luz ultravioleta, los electrones se emitirían con mayor facilidad. Quinta pregunta. ¿Cómo podrías medir o detectar la respuesta del material al ser iluminado por luz solar en este experimento? Para medir la respuesta del material en el experimento se observa el movimiento de la hoja del electroscopio. Para esto, lo que se hace es cargar negativamente el electroscopio usando una regla de plástico frotada con un paño, y luego se coloca una placa de metal, como el zinc o el cobre, sobre el disco del electroscopio. Una vez que el electroscopio esté cargado, se expone a la luz solar. Si la luz tiene suficiente frecuencia, los electrones serán emitidos desde la superficie del metal, lo que reducirá la carga negativa en el electroscopio y hará que la hoja se descienda gradualmente, indicando una descarga de la carga negativa. Además, se puede usar un teléfono inteligente con una aplicación de medición de luz para cuantificar la intensidad de la radiación que llega al material. Sexta pregunta. ¿Qué importancia tiene la luz solar en la demostración de este fenómeno, en comparación con otras fuentes de luz como una lámpara? La luz solar es crucial en la demostración del efecto fotoeléctrico porque, a diferencia de otras fuentes como las lámparas, contienen una amplia gama de frecuencias, incluidas frecuencias altas, como lo son la radiación ultravioleta, que son capaces de provocar la emisión de electrones de metales como el zinc. Esto permite observar de manera natural cómo la frecuencia de la luz, no su intensidad, es el factor determinante en la emisión de electrones. El segundo artículo trata sobre radiación de cuerpo negro de una lámpara incandescente.
El artículo utiliza una lámpara incandescente para enseñar radiación de cuerpo negro, calculando la temperatura del filamento con la ley de Stefan-Boltzmann. Se observan cambios en color y brillo según la ley de Wien, conectando cálculos prácticos con simulaciones para ilustrar la relación entre temperatura, espectro de emisión y eficiencia energética. Para explicar mejor el artículo, vamos a responder las siguientes preguntas propuestas como en el artículo anterior. Primera pregunta, ¿cuál es el fenómeno físico que se trata en el artículo? El fenómeno que trata el artículo es la radiación de cuerpo negro, que describe cómo un objeto emite radiación electromagnética según su temperatura. A través de la ley de Stefan-Boltzmann se relaciona la potencia radiada con la temperatura y con la ley del desplazamiento de Wien se explica cómo el color de la luz cambia al aumentar la temperatura, moviéndose hacia longitudes de ondas más cortas. La pregunta, ¿cómo cambia el color de la luz emitida por la lámpara incandescente cuando se ajusta la temperatura del filamento? El color de la luz emitida por la lámpara incandescente cambia a medida que aumenta la temperatura del filamento debido al desplazamiento de pico de emisión hacia longitudes de ondas más cortas. Como describe la ley de desplazamiento de Wien, a temperaturas bajas es rojizo, a moderadas se torna naranja y a altas temperaturas se vuelve un amarillo brillante. Siguiendo el principio de esta ley, que predice que la longitud de onda de la radiación más intensa se acorta a medida que la temperatura aumenta, esto también refleja un aumento en la eficiencia de la lámpara al emitir más luz visible. Tercera pregunta. ¿Qué relación existe entre la temperatura del filamento y la intensidad de la luz emitida por la lámpara? La relación entre la temperatura del filamento y la intensidad de la luz emitida es directa. A mayor temperatura, mayor es la intensidad de la radiación emitida. Según la ley de Stefan y Boltzmann, la potencia radiada por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Esto significa que un aumento en la temperatura del filamento provoca un aumento considerable en la cantidad de luz emitida, haciendo que la lámpara brille más intensamente. La fórmula que nos ayuda con esto es la que en estos momentos está apareciendo en pantalla, donde P es la potencia total radiada, epsilon es la emisividad del material, A es el área superficial del filamento, sigma es la constante de Stefan-Boltzmann y T es la temperatura en Kelvin. Cuarta pregunta. Si se utiliza una lámpara con un filamento más caliente, ¿cómo varían las longitudes de onda predominantes en la luz que emite? Las longitudes de onda predominantes en la luz emitida disminuyen. Esto significa que la luz tiende a moverse hacia el extremo azul del espectro visible, según la ley de desplazamiento de Wien. Un filamento más caliente es igual a una longitud de onda más corta. A medida que la temperatura del filamento aumenta, la radiación emitida cambia hacia longitudes de onda más cortas, desplazándose del rojo hacia el amarillo y blanco, con una mayor proporción de radiación en el rango visible, lo que hace que la luz emitida se vea más brillante y más blanca. Un filamento más frío es igual a una longitud de onda más larga. Si la temperatura es más baja, la mayor parte de la radiación está en el infrarrojo y la luz visible emitida es más tenue y de un color más rojo o naranja. La ley de desplazamiento de Wien se expresa como lambda max igual a B sobre T, donde lambda es la longitud de onda de la radiación máxima, B es la constante de desplazamiento de Wien y T es la temperatura absoluta del cuerpo en Kelvin. Quinta pregunta. ¿Qué sucede si se enfría el filamento de la lámpara? ¿Cómo cambia la apariencia de la luz? Si se enfría el filamento de la lámpara, su temperatura disminuye y como resultado la cantidad de radiación Sexta pregunta. ¿Cómo podrías usar un espectro de luz para estudiar las características de la radiación emitida por una lámpara? Un espectro de luz permite estudiar las características de la radiación emitida al analizar cómo varía la intensidad de la luz en función de la longitud de onda. Para la lámpara lo que se hace es, primero, determinar la temperatura del filamento. Esto se hace identificando la longitud de onda en la que ocurre el pico de emisión y aplicando la ley de desplazamiento de Wien. Segundo, analizar la distribución de energía.
Esto lo hacemos observando qué proporción de radiación cae en el espectro visible versus el infrarrojo, lo que ayuda a evaluar la eficiencia luminosa. Tercero, estudiar cambios como la temperatura. Esto comparando espectros a diferentes temperaturas para observar el desplazamiento de pico hacia longitudes de ondas más cortas y el aumento de la intensidad. Séptima pregunta. ¿Por qué es importante entender la distribución de energía de la luz emitida por un objeto caliente como la lámpara incandescente? Cita otro ejemplo. Entender la distribución de energía de la luz emitida por un objeto caliente es importante porque permite analizar su eficiencia energética y cómo se relaciona su emisión con su temperatura. Por ejemplo, en una lámpara incandescente, gran parte de la energía se emite como radiación infrarroja, que no es visible y contribuye poco a la iluminación, lo que explica su baja eficiencia. Otro ejemplo es el Sol. Estudiar su espectro de radiación ayuda a comprender su temperatura superficial, la cantidad de energía que emite y cómo esta energía interactúa con la atmósfera terrestre, influenciando el clima y los procesos biológicos como la fotosíntesis. Muchas gracias por su atención.